En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la página 19 del manual está el segundo de los pasos en los que ya escribimos algo, ¿no?, en nuestro cuaderno de ejercicio. Recordando pues las preguntas, en el paso 1 leer, se responde la pregunta que dice el texto para comprender, ¿verdad?, lo que dice y descubrir lo que Jesús quiere enseñarnos con su palabra. Ya decimos que en este primer paso podemos auxiliarnos de otros medios, a veces un diccionario, ¿verdad?, una palabra que no conocemos, o pues también hay diccionarios bíblicos, ¿no?, donde una palabra pues a lo mejor ya no existe o ya no es común en el lenguaje que nosotros tenemos en castellano, pero que en aquellos tiempos sí existía. Hemos mencionado alguna vez que, por ejemplo, en el libro del Levítico, aquellos libros más antiguos, donde se habla de los objetos del templo, hay muchos objetos que no se sabe qué eran. Entonces, algunos pues sí, ahí dice qué eran, ¿no?, o dicen sus medidas o para qué se usaban, pero de otros objetos pues no dice qué eran, y aún en la actualidad pues no se sabe qué eran. Se menciona la Sagrada Escritura y dice qué eran esos objetos, pues quién sabe. Se perdió el lenguaje, se perdió el uso del objeto que era propio del templo y no sabemos ni qué son. Recordemos que el pueblo pues fue deportado y también el templo fue destruido en varias ocasiones. Entonces, por eso sí es necesario, sea el lenguaje común o sea lenguajes a veces más, como en este caso, en este ejemplo, más de objetos o de cosas de aquellos tiempos, pues sí tendremos a lo mejor que buscar para entender qué es lo que realmente dice el texto. Y ya en el segundo paso, que ya escribimos ahí algo nosotros, meditar a la pregunta ¿qué me dice el texto? Aquí viene ¿qué me o nos dice el Señor con su palabra? Ya decíamos que a veces se puede hacer esta lección como comunitaria, ya leíamos algunas recomendaciones de cuando se puede hacer como comunitariamente, que se puede leer alternado, que estas cosas que para una práctica comunitaria. En algunos lugares se hace esta práctica, la lección divina, durante algunos meses o en el mes de la Biblia o así. Pues algunos fieles se reúnen para estar practicando la lección y que les quede como la práctica o la facilidad para que ya ellos la hagan
¿verdad? Personalmente, pero se hacen en lo comunitario para que vayan aprendiendo y facilitándose o familiarizándose con el método. ¿Qué me dice el texto? ¿Para qué? Para actualizar la palabra. Ya decíamos, la palabra en su tiempo se escribió, pero nos sigue diciendo algo. Ya decíamos, así la haya leído el mes pasado, pues este mes me dice otra cosa. O si me abro a la reflexión, pues Dios me dice otra cosa. No lo mismo que aquella vez. Y para poder pues iluminar nuestra vida con la palabra. Y entonces aquí nosotros debiéramos hacernos una pregunta, no del método, sino en esta aula de estudio. Ya decíamos, cuando abrimos nosotros la Sagrada Escritura, nos acercamos a ella con una actitud de fe. O sea, yo sé que si voy a leer el Quijote, pues me voy a encontrar con una lectura muy elocuente, ¿no?, de Cervantes. Pero si yo voy a agarrar la Escritura, pues me acerco con una actitud de fe. Ya decíamos, una actitud de fe. Que sabemos que quienes ya llevaron la introducción a la Biblia, pues que hay géneros literarios, que en algunos pues hay que a veces está medio confuso, ¿eh? Ya veíamos el Apocalipsis o estas, que pues sí, el lenguaje es complicado, otros no tanto. Pero ya de entrada, si yo tomo una Biblia, cualquier Biblia, cuando me acerco a ella, de antemano me debo de acercar con una actitud de fe. Y ahora cuando yo tomo mi Biblia, sea para leer un poco, o mejor aún, para hacer una lección, ¿qué espero encontrar? Esa sería una pregunta que pudiéramos nosotros reflexionar. ¿Qué espero encontrar? Si voy a hacer una lección, ya decíamos, ya elegimos nosotros o asumimos el texto que aquí nos propone, de Marcos, y hoy, pudiéramos decir hoy, o estos días, o cuando venimos aquí los martes, y yo abro mi Biblia, y yo leo mi Biblia, ¿qué espero encontrar? O sea, esa ya sería como una pregunta y una respuesta personal. Que por una parte, pues, o sea, no desviarnos del objetivo central, o de creer que Dios me va a dar una respuesta mágica a mis problemas familiares, pues sería un error también, ¿no? O creer que simplemente me voy a hacer bolas, ¿verdad?, leyendo la palabra, es decir, ¿qué espero encontrar? A lo mejor escogimos un texto pues no tan complicado, más o menos común. A lo mejor si hubiéramos agarrado de Cristo nació de la siguiente manera, ¿verdad? El Coab, hijo de Josafat, ¿sabe quiénes eran esos, ¿verdad? Entonces, cuando yo me acerco ya, ¿qué espero encontrar? ¿Qué espero de la palabra? Pues sabemos que no es que porque ya leí aquí 3 minutos, 10 minutos, pues ya voy a salir de este salón acá siendo San Pablo, pues no, ¿verdad? Entonces sería bueno como que eso nos puede ayudar en la actitud con la que venimos, con la que leemos, con la que estudiamos, con la que hacemos nuestras labores, nuestras tareas o nuestros pendientes de aquí. O sea, realmente, ¿qué espero encontrar? Si yo voy a un curso de medicina, pues ¿para qué voy? ¿No? O sea, ¿qué espero sacar de eso? ¿No? O más aún, si pagué, ¿qué espero sacar de eso? Que me sirva para la vida, que aprenda, que pueda ayudar a otros. Pues cuando yo me acerco a un texto, aquí, pues ¿qué espero encontrar de la escritura, de este texto? Del que sea, que vayamos a leer. La meditación busca actualizar el texto e insertarlo en el horizonte personal, en mi vida concreta. ¿Qué me dice?
a mí, hoy, aquí y ahora, esta palabra. Aquí, hoy y ahora. Esa reflexión debe ser actual, por eso dice actualizar la palabra. No es decir, cuando tenía 10 años, pues esta palabra me quedaba bien, ¿verdad? No, pues eso de qué me va a servir hoy. O de que no, pues para el siguiente mes me voy a ir de vacaciones, ¿verdad? Pues esta palabra, no, hoy. ¿Qué cosas tengo que prever? Pues sí puede ser algo futuro, pero hoy, ¿qué me está diciendo la palabra? ¿Qué me invita? Meditar, dice, es rumiar la palabra, intentando hacerla entrar poco a poco dentro de nosotros y confrontar el texto con nuestra vida, reconociendo actitudes y sentimientos que la palabra de Dios nos transmite. Entonces, aquí a veces se habla cuando se nos explica, surge la pregunta, hay personas que dentro de todo el sincretismo religioso o dentro de toda la oferta religiosa que hay en el mundo, antes no era tanto. ¿Por qué? Porque pues la gente era más piadosa, había pocas, pues no sé, internet, redes sociales, poco se conocía de la cultura de Oriente, ¿verdad? ¿Qué esperanza que nuestros abuelos o bisabuelos comieran, no sé, sushi, ¿verdad? Pues no había. O sea, esas cosas, pues no, la cultura de otros lugares lejanos no llegaba a nosotros, pero hoy sí. Hoy tenemos pues que el rey, que las flores de Bach, el yo, la meditación trascendental, ¿sabes qué? De ángeles y de los sueños y de todo, ¿no? Una oferta muy grande. Y entonces en muchos surge la pregunta, ¿se puede hacer meditación? ¿Está bien hacer meditación? ¿A qué responde esa pregunta? Pues depende que entiendas o que hagas con la meditación. Ya decíamos alguna vez que un cardenal dice hay que estar muy atentos y hay que estar muy con los ojos abiertos, ¿no? Muchas de estas doctrinas, prácticas y enseñanzas nos dejan relajación, pero no es lo mismo que nos dejen paz. La paz es un fruto del Espíritu. Yo puedo mover mi cuello y respirar y calmarme y agarrar el ritmo de mi corazón y entonarme, ¿no? y sí me relajé. Pero no es lo mismo que el fruto de la paz y el Espíritu. Entonces, cuando hablamos nosotros de meditar, no es una técnica de silencio, de relajación, de estiramiento, de encontrarme con mi propio organismo, ¿no? El meditar aquí nos dice, se trata más bien de rumiar, de darle vueltas a esta palabra, a este texto, a esta frase, confrontarla con nuestra vida, reconociendo actitudes y sentimientos que generan en nosotros. Hace poco alguien me decía que estaba, no me acuerdo exactamente qué me comentó, porque estaba leyendo, no sé si la escritura o un libro, y me decía que tenía miedo del juicio de Dios, ¿verdad? A lo mejor no estoy tan cerca de la muerte, o no sabemos, pero me da miedo el juicio de Dios. Entonces, ¿a qué sentimiento? A lo mejor un texto bíblico, ¿verdad? Unos serán arrojados al fuego eterno, y yo, y digo, me da miedo, ¿no? Entonces, por eso dices, ¿qué sentimientos, qué actitudes despiertan en nosotros? Y esas actitudes, esos sentimientos, confrontarlos con nuestra vida. Y más allá de lo que dice el texto, a lo mejor al escuchar esta frase me da miedo, ¿no? Pero, pues, ¿qué enseñanza me va a dejar? ¿O por qué no vemos la otra parte de o sea, el texto no nada más dice
No dice todos serán arrojados al fuego eterno. O sea, más bien hay dos caminos, yo por cuál me estoy yendo. No es que Dios me va a aventar al fuego eterno, ¿no? O sea, yo por cuál me estoy yendo. Entonces, estos sentimientos, estas actitudes que despiertan en nosotros, no está bien, no podemos decir que está bien o mal sentir alegría, miedo, esperanza, o sea, moralmente no está bien o mal. Si yo leo un texto y me causa como cierto miedo, pues meditar, reflexionar, aterrizarlo en la palabra y que pues ese miedo se vaya transformando. A lo mejor no en este día, pero sí después, en esperanza. En una celebración hace unos días estaba el cardenal Juan Sandoval y contó una anécdota. Dicen, pues hace ya bastantes años, un cierto párroco de por aquí, no de aquí, de otro lado, por aquí, dice, pues fue un tiempo de, pues no sé, pues, enfermó, estaba en el hospital y se sentía muy mal y les gritaba a las enfermeras, ayúdenme, no me quiero morir. Y ya, pues lo atendían un ratito y otra vez, ayúdenme, me siento muy mal, no me quiero morir. Y que una enfermera, como que ya de tanto una enfermera le dijo, oiga, pues si luego usted no predica del cielo, ¿por qué tanto miedo a la muerte? Y bolas. Pues sí es cierto, ¿no? Y se ve en una persona que tiene fe, pues que siembra incluso en los lugares de dolor y de sufrimiento, pues algo diferente. Y digo, no sé cómo se enteró el cardenal, o a lo mejor el mismo padre le contó, pero nos hace reaccionar. No está bien, no está mal. Es algún sentimiento que despierte en la palabra, pues es parte del caminar. Algo nos va a dejar. Entonces, por eso hay que reconocer, dice, las actitudes y sentimientos. A lo mejor yo esperaba que yo vengo agüitado, yo espero que el texto que hoy lea me dé consuelo, ya decíamos alguna vez, y a lo mejor el Señor me reprenda, me fui peor, como perro regañado. Pero pues de ahí va a salir algo. Entonces, reconocer pues las actitudes y sentimientos que la palabra nos transmite. ¿Con qué personajes me identifico? Ese también será una forma de orar al mirar los personajes. Cuando Jesús habla con alguien, cuando alguien es muy interesante, muchas veces lo he señalado en las reflexiones del Evangelio, que a veces se nos pasa de largo los gestos y son importantes, como hace que 2 domingos el joven rico, y a lo mejor nos acordamos, un joven le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y yo les decía, o sea, la escena es de por sí pues muy impresionante, ¿no? Un joven se acerca, se arrodilla ante Jesús y le dice, o sea, imagínate que alguien llegue y se arrodille y te hace una pregunta, o sea, no creo que haya preguntado muy tranquilito, o sea, es una pregunta como desesperada, ¿no? Y estos gestos son muy importantes. Entonces, ¿con qué sentimientos, actitudes, con qué personajes me identifico? Y también será, en ese mismo pasaje 2 veces aparecen las miradas de Jesús, ¿no? Y dice, Jesús lo miró con amor. Pues todos estos gestos, o sea, yo soy ese personaje, ¿no? A lo mejor yo soy, o a lo mejor yo estoy llamado a mirar con amor, ¿no? Al que llega y me pregunta, al que no sabe por qué camino ir. Entonces, mirar el personaje suscita en mí también una actitud o sentimiento. ¿Cuáles son estas actitudes de los personajes del texto? Este hombre no renunció a sus bienes y se fue apesadumbrado. O sea, lleva un peso encima. Pues, ¿cuál peso? Si tiene para pagar, dijo, no tengo hasta para pagarte la risa. Pero se fue apesadumbrado. A pesar de que pues, no tenía deudas, o uno a veces lo que trae son esas preocupaciones a lo
lo que viene o las deudas o lo que sea, este hombre aún así se va apesadumbrado. Si es evangelio, ¿cuáles son las actitudes de Jesús? Y aquí pues pudiéramos hacer una anotación. Todos los evangelios, cualquier texto, pasaje del evangelio nos habla de Jesús. Si abrimos Lucas en los primeros capítulos, ¿qué nos va a decir? Pues un ángel se apareció a María, dará esa luz. ¿A quién? A un hijo. ¿Cuál hijo? A Jesús. Cualquier pasaje nos va a hablar de Jesús, del evangelio. Nos va a hablar de Jesús. Si se refiere que esto, que aquello, que fueron enviados, ¿quién los envió? Pues Jesús. Que fueron y predicaron, ¿qué predicaron? A Jesús. Entonces, siempre será un punto de referencia, aunque el texto no mencione el nombre de Jesús. A lo mejor lo leí muy cortito, lo que sea, o no dice al inicio, no dice al final, pero siempre estará centrado en Jesús. Pudiéramos decir, a lo mejor leímos el sembrador sale a sembrar, ¿y quién es el que siembra? A lo mejor yo estoy llamado a sembrar, pero realmente el sembrador por antonomasia pues es Cristo, ¿no? El buen pastor, ¿quién es el buen pastor? Pues Cristo es el buen pastor. La mujer que busca la moneda en casa, pues ¿quién es ese que busca al perdido? Pues es Cristo también. Con la premura, con la alegría, con el esfuerzo de una mujer. Porque Dios asume pues el papel de todo ser humano. Entonces siempre aquí nos dice, si es evangelio, ¿cuáles son las actitudes de Jesús? ¿Yo quiero ser como Jesús o quiero ser la oveja perdida? Mucha gente dice, yo soy la oveja que Jesús va a portar a todos. ¿Quieres ser como Jesús o no? Si te llamas cristiano, pues quieres ser como Cristo. Entonces es ahí, por eso será importante también revisar cuáles son las actitudes de Jesús, las que yo estoy llamado a tener. No, ando bien, soy la oveja perdida. No. La actitud a la que nos llama es a la de Jesús. Porque aquí otras preguntas, pues, ¿por qué es importante para mí la idea y el valor fundamental del texto? Es eso, llevarlo a la vida. ¿Por qué esta enseñanza es buena para mí? Yo que estoy soltero, yo que estoy casado, yo que vivo solo, yo que trabajo en esto, yo que me ocupo de aquello, ¿por qué esta idea, esta enseñanza, esta palabra, esta mirada es buena para mí? Es parte de lo mismo llevarlo, cómo me interpela, qué me sugiere en mi relación con Dios y con los demás. Ya decíamos, pues meditar, actualizar la palabra, llevarla a nuestra vida. ¿Qué me dice a mí aquí, ahora, hoy? Entonces, ¿qué me sugiere en mi relación con Dios y con los demás? Los mandamientos, amar a Dios y amar a los demás. Entonces, ¿qué me sugiere mi relación con Dios y los demás? Y nos lleva pues a mirar nuestra propia vida, a fijarnos en nosotros. Entonces, quizá esto suena no tan difícil, pero a la hora de llevarlo a la práctica a veces sí es un poco complicado, porque esperamos mucho de los demás, esperamos de la palabra, esperamos de los demás, de mis padres, de mi esposo, de mis hijos, de los padres, esperamos mucho de los demás y ponemos la mirada o la carga en los demás en vez de nosotros. Inconscientemente, probablemente, ¿no? Yo veo el buen pastor y digo, es que el padre debería hacer esto, ¿no? O es que pues, hoy la primera lectura de estos días de esta semana, ¿no? Esposos aman a sus esposas, obedezcan a sus maridos, no, pues no. Sí le queda esto a mi esposo, ¿no? O sea, siempre tendemos a mirar aún inconscientemente, pues, y la palabra sí, o sea, lógicamente le habla a él, pero la meditación se trata de ver en mí
ahorita lo que me interpela, mi relación con Dios y mi relación con los demás. ¿Aquí hay alguna pregunta? Meditar. Entonces, hay personas que llegan a preguntar, padre, dice, pues como cuando yo hago oración, o en este caso pudiera ser el Alex, cuando voy a meditar, cuando sigue esta parte de darle vueltas a la palabra, ¿hay algún método? ¿Hay una postura? ¿Hay algo para entrar, para empezar a reflexionar? Pues no. Decía por ahí alguna santa, el mejor método es no tener uno. Porque yo espero del método que funcione. Como si fuera una receta de cocina, ¿no? Ya le eché 3 gramos, ya le eché 10, ya le eché nada, ya lo revolví, ya lo dejé media hora, ya lo metí y me debe salir bien, ¿no? Entonces el mejor método es no tener uno. Ya decíamos, pues sí, buscar el silencio, el lugar apropiado, el silencio y demás. Pero si no porque guardo silencio 10 minutos, pues a lo mejor nomás te iba a rezar 10 minutos, pues ya no reflexioné nada. Entonces, pues no hay así como que cada quien va agarrando su ritmo. Cada quien va agarrando su ritmo, su capacidad y en medio de sus tiempos. Entonces vamos a la página, a la 24, ¿no? Estábamos en el meditar con el texto de Marcos 4, 2 al 9. La parábola del sembrador. Y entonces habíamos anotado la palabra escuchen, ¿verdad? Sí. Escuchen. Luego otras partes cayeron en tierra buena, ¿sí era esa? Sí. Y quien tenga oídos para oír, que oiga. Que es el inicio y el cierre, ¿verdad? Escuchen y luego el que tenga oídos, que oiga. O sea, va en la misma línea, pudiéramos decir. Y decíamos aquí, el texto nos ofrece algunas preguntas. Me identifico con el sembrador, ¿por qué? ¿Qué actitud del sembrador interpela mi labor? ¿Cuáles son las amenazas que enfrentamos? ¿En qué tipo de tierra sembramos? ¿Qué garantiza el éxito de nuestra labor? ¿Con qué actitud sembramos la palabra? Y ya habíamos dado o comentado algunas respuestas a estas preguntas y creo que también habíamos compartido algunas otras, ¿no? O sea, ¿qué otra pregunta pudiéramos hacer para meditar, para darle vueltas a lo que nos dice la parábola del sembrador? Entonces, ahí tenemos notas, ¿no? Sí. ¿Y alguien anotó algo más de lo que aquí se ha dicho o no? ¿Cómo preparo yo la tierra fértil? Hablábamos ya también de preparar la tierra. Para que haya una tierra buena, pues hay que preparar esa tierra. ¿Y qué más? ¿Alguien puso algo más? No. Estar contentos, o sea, la preparación para lo que vamos a recibir, a dar. Sí. Me escucha. Pues es una actitud del sembrador. Bueno, la meditación, ya habíamos dicho, la meditación no es hacer preguntas, sino las respuestas, ¿verdad? Aquí vienen preguntas, pero la meditación es la respuesta que yo doy a esta pregunta. Y yo les decía, cuando tú hagas tu lección, puedes anotar la pregunta y la respuesta, o puedes anotar solo la respuesta. Decir, soy como el sembrador y ponerle no. O puedo poner la pura respuesta, no soy como el sembrador, porque pues no salgo, me quedo en mi casa.
Entonces, lo importante o lo interesante es la respuesta. Entonces, si no pongo la pregunta, de todos modos la respuesta se entiende, ¿no? Yo estoy respondiendo, no soy como el sembrador porque no salgo. Ya no me quiero quedar sin hacer nada. Entonces, ahí la respuesta estoy llevando la palabra, aterrizando la idea, lo que me ha llamado la atención, o una actitud del sembrador que él tiene y yo no tengo. Entonces, lo que hay que escribir es la respuesta, ¿no? Entonces, si te sirve dar la pregunta y la respuesta, anotar la pregunta y la respuesta, está bien. Pero si no, la pura respuesta, ¿no? Eso es la meditación. Y a veces puedo quedarme ahí, ¿no? Decir, a ver, miro al sembrador, él tiene la actitud de salir, yo no salgo, pues ahí le anoto, no salgo, ¿verdad? Me quedo en mi casa sin hacer nada. No, pues ya acabé la meditación, ya lo que sigue, pues no. Aquí dice rumiar, ¿no? Sí. Con esta palabra que aquí nos deja, que leíamos, ¿verdad? Meditar es rumiar la palabra. ¿Qué significa rumiar? Sí sabemos que Repasar. ¿sí? Pero la palabra tal cual, ¿qué significa? Los animales. Pero lo mastican, lo regresan, lo mastican. Como un ratoncito que ruñe. La vaca mastica, Que no. lo lleva al estómago y luego lo regresa para volverlo a masticar. Está rumiando. Está rumiando que no. Porque tiene secciones su estómago, parece ser, por eso el librito y el callo, Entonces, eso hace, ¿verdad? O sea, la vaca, pues digamos, no sé si saborea mucho o no, ¿verdad? Pero pues ahí mastica, le está dando, lo traga. O sea, es como esto, ¿verdad? Pues, no soy como el sembrador porque no salgo, ya. Eso me quedó, vámonos. O no, regresa, ¿verdad? Lo regresa, lo sigue masticando para sacarle más jugo, más sabor, o más lo que sea. Pues para nosotros será a lo mejor asqueroso esta comparación, ¿verdad? Nutrientes. Pero este es el signo, pues. No nada más decir, ya lo llevé, ya acabé, vámonos. Vamos a regresarlo. A lo mejor puedo darle la siguiente idea, pues puse a escuchar y ya la reflexiono y luego me regreso a la primera. O sea, el orden. Por eso una pregunta que con qué actitud tomo eso, pues así de fácil o le estoy buscando hasta encontrar esa respuesta. Pues, Sí. estoy digeriendo, saboreando qué me quiere decir. Porque en esa vuelta a volverlo a hacer te puede dar pues otra visión diferente a como lo tomaste la primera vez. Sí. Y digo, puede ser esas dos formas, ¿no? O sea, yo puedo decir, ya pensé en esto y de todos modos sigo pensando, le sigo dando vueltas, o pasar a la segunda idea y luego regresarnos a la primera, la segunda En y el a la recuadro, tercera. conocer su sentido, ¿verdad? ¿Cuál? En la 13, bueno, para meditar, dice interpretar la vida y conocer su sentido. O sea, es conocer el sentido de lo que de la palabra, ¿verdad? Sí, conocer el sentido de la palabra, mejorar nuestra misión y fortalecer la esperanza. Sí, y aquí es donde les digo que está interesante. O sea, si hoy a lo mejor tenemos este pequeño ejercicio que nos ha llevado días a hacerlo, y aún así está muy pobre. O sea, vamos a tener 3 frases escritas, ¿no? Pero si seguimos haciendo la lección 3 veces, 5 veces, 10 veces, y yo reviso la 9 y la 10 contra la 1 y la 2, me voy a dar cuenta que el contenido es mucho más. Porque me voy acostumbrando, ¿no? a ir al interior, a estar adentro, a calmarme más rápido de todo, ¿no? La gente que nunca hace oración, pues a un niño, yo veo a los niños en misa, uno confesando y veo a los niños allá, y a veces el papá, no,
todavía. Ahí habrá niños que sí, ¿no? O sea, me han tocado niños muy santillos, sí, bien entrados. Pues, tiene mucho que ver con la práctica, la formación, la constancia. Entonces es esto también. Y por eso les digo, si tenemos nuestro cuadernito y lo hago, no sé, 10 veces, comparo la 9 y la 10 con la 1 y la 2 y no va a ser lo mismo. A lo mejor ahorita yo pongo eso, no soy el sembrador porque me quedo en mi casa ya. Y a lo mejor en la 9 y la 10 pues no soy porque soy pasivo y me falta esto y no tengo esto y en otras cosas me detengo y también me falta, o sea, ya voy escribiendo mucho más porque estoy más acostumbrado y aprovecho mejor mi tiempo. Si yo les dijera media hora, ¿qué es media hora por una lección? Pues ahí le sacamos ahorita 3 renglones. Pero si después de haberlo practicado 5, 6, 8, 10 veces, esa misma media hora va a dar más. Como les decía ayer ¿verdad? Del maíz. Mucho tiempo el seminario tiene unos terrenos grandes y muchos se siembra maíz, pero se dura varios años, no sé, unos 7 años o no sé cuánto, se dejó de trabajar la tierra. Ahí quedó. Y entonces ya pusieron otra vez a un padre encargado y él empezó. Y platicándome me decía que, pues no sé, le sacó entre 10, 11 toneladas por hectárea de maíz. Y él decía, pues, dice, o sea, ya una tierra que estás trabajando, una buena cosecha debe estar arriba de las 12 toneladas por hectárea. Entonces dice, pues cuesta trabajo otra vez retomada, que la tierra vaya agarrando su ritmo, y que se vaya manteniendo ahí los mismos nutrientes cuando van moliendo y cuando quedan ahí las raícitas, las raíces, todo eso, pues que va nutriendo la tierra. Entonces es eso también. Si nosotros dejamos mucho tiempo o nunca lo hemos hecho, pues no va a dar los mismos frutos que si ya nos estamos habituando. Ya tenemos la capacidad de entrar más fácilmente, de guardar silencio más fácilmente, de aunque haya ruido a veces, pues procurar ese silencio interior y a veces no. Entonces, ojalá pues que podamos irlo haciendo más y tener al menos alguna vez esa comparación. Entonces, esto es en el meditar y cerramos con el orar. Si no hay, creo que ahorita está bien dejar así en el meditar, si pusimos 3, 4, 5 renglones está bien, ¿no? Todavía no vamos a escribir ahí una carta encíclica, ¿no? Entonces está bien, si pusimos 3, 4 renglones y alguien agrega algo más en lo personal, pues está bien ahí que lo agregue. Y ya más adelante iremos viendo avances. Entonces, en orar, aquí nos propone pues como un salmo, ¿no? Que a lo mejor yo me lo sé, hay personas que no sé, me sé el Salmo 23, ¿verdad? Señor es mi pastor, no me falta, pero me hace reposar. Y me pirateó esas palabras y las pongo aquí, ¿no? Es que el Señor, a lo mejor medité que Dios, pues, como pastor me guía, me lleva y pues al estar orando me acuerdo de estas palabras, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Es decir, las oraciones, los salmos, principalmente la palabra de Dios, pero las oraciones devocionales, el padre Gustavo lo decía y también yo, y platicamos alguna vez, las oraciones del librito, de los 5 minutos, del padre no sé qué, o del padre sabe cuál, o de la novena, o sea, están bien, no es que estén mal. Pero decía alguien, es lo que alguien le quiso decir a Dios. Esta oración, este librito que dice, Señor, esto y esto, es lo que alguien le quiso decir a Dios. No es lo que tú le quisiste decir a Dios. Tú estás leyendo lo que alguien le quiso decir a Dios. Y está bien.
es necesario. Aprendemos el Padre Maestro, el Ave María, entonces es necesario. Entonces, estos libritos de oraciones, hay incluso unos que venden que son para sacerdotes, ¿verdad? Como oraciones devocionales para sacerdotes. Y son buenos, o sea, muchas oraciones secretas que ya quitaron del misal, pues algunos padres, una que otra, no la sabemos o nos la pirateamos más o menos, la decimos todavía, ¿no? Por ejemplo, la instrucción no dice, cuando uno está hacia el altar y el Cristo, antes de leer el Evangelio, la instrucción actual no dice nada. O sea, tú estás ahí y haces tu reverencia y vas a leer el Evangelio. Pero el texto antiguo sí tenía unas palabras, ¿no? Que son parecidas a las que se dice cuando va a leer un diácono. El Señor esté en tus labios y en tu corazón para que puedas proclamar libremente la palabra de Dios a tus hermanos. Entonces, esa oración cuando el sacerdote está de frente, solo ahí, ya no se dice, porque pues también está la gracia de estar, ¿verdad? Dios actúa aunque uno esté muy en gracia, ¿no? Dios es el que habla y la palabra de Dios la lea, pues este padre o aquel sigue siendo la palabra de Dios. Pero esa oración ahí está, estaba antes, ya no está. Pues yo me la pirateé y todavía la hago. Es una oración pequeña y ahí pues, entonces estos libritos, estas oraciones, los salmos mismos, digo, todavía más la palabra de Dios que los libritos, son necesarios, son importantes y dicen, nos dan el lenguaje para hablar con Dios. Nos dan el lenguaje para hablar con Dios. Porque yo me aprendí estas oraciones, porque este salmo dice esto, porque entonces nos dan el lenguaje. Si yo le digo a un niño, a ver, pues pídele a Dios algo, te pido por mis papás y ya se acabó. O sea, no puede elaborar con palabras más bellas o más profundas o incluso poéticas como las de un salmo, ¿no? Porque no tiene el lenguaje, no ha adquirido el lenguaje, pudiéramos decir, eclesial o devocional. Entonces, esas oraciones de un librito, de lo que sea, nos dan un lenguaje, de manera que yo me puedo expresar de mejor manera hacia con Dios, ¿no? Es como un niño pequeño, ¿eh? Si un niño no sabe qué es la piedad, ¿no? ¿Qué es piedad? No sabe. Pero si yo le digo a Dios, pues que me conceda más piedad, yo sé a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces esta palabra que antes no conocía y hoy conozco, enriquece mi vocabulario religioso, ¿no? Entonces es eso, la doctrina, las oraciones, las devociones, pues enriquecen nuestro vocabulario. Aquí pues en el orar nos pones el ejemplo de este salmo. Aclamen justos al Señor. Como no nos dio respuestas, si el ejemplo nos hubiera dado respuestas, ¿no? Me identifico como el sembrador y hubiera puesto aquí el ejemplo, no porque no salgo, ¿no? Entonces a lo mejor la oración sería, Señor, llévame por tus caminos de paz, de justicia, no sé. Pero como no nos dio ejemplo, pues como ejemplo de oración nos pone aquí un salmo, que pudiera ser este, pudiera ser otro. Aclamen justos al Señor, que la alabanza es propia de los hombres rectos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen para Él el arpa de 10 cuerdas. Cántenle un cántico nuevo, toquen bellamente con júbilo, que la palabra del Señor es recta y su actuación es fiable. Ama la justicia y el derecho y su amor llena la tierra. Entonces nosotros a las frases que pusimos en meditación, ¿cuáles eran? Pero en meditación, en meditar, ¿qué frases teníamos? ¿Qué me dice el Señor? Las frases. Preparo la tierra. Era la actitud. Sí, preparo la tierra. Ahí
Bien, ahí en meditar, pues como digo, deben ser respuestas, ¿no? Entonces, por decir en escuchar, ¿no? En leer pusimos escuchen. Y yo puedo poner, pues, ahí, no sé, que en misa me distraigo, ¿no? O siempre pongo atención a ver quién va a leer, a ver si se le entiende o no, pero no me esfuerzo en escuchar realmente el mensaje. Escuchen con atención. Entonces puedo poner eso, o sea, la pregunta sería, pues, si tengo actitud de escucha, y a lo mejor la respuesta sería, pues, en misa, en vez de poner atención al mensaje de la lectura, pues pongo atención a ver quién va a leer, ¿verdad? Que si se le entiende, que si no, que si pronunció bien o no. Y me hace falta esforzarme en poner más atención. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Si yo me pregunto si tengo actitud de escucha, y una respuesta pudiera ser aterrizándola en la misa, ¿no? Pues pudiera ser aquí, pudiera ser donde sea, pero aterrizándola en la misa, yo pudiera decir, pues no, pongo más atención a ver quién va a leer, y si lee bien o no, si se le entiende o no, si se traba o no, y me falta esfuerzo por prestar atención al mensaje. Y entonces en la oración, donde dice oración, vamos a responder, recordemos, a la pregunta, ¿qué le digo a Dios? Acá nos dice, ¿qué quiero decirle al Señor? ¿Qué le digo a Dios? Entonces, si hubiéramos puesto eso, haciendo una comparación como aquí, ¿eh? A lo mejor me acuerdo de hace unos días se leía también el pasaje cuando le habla al profeta, y que dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Y le habla y ya va con Elías y le pregunta, ¿qué quieres? No, yo no te llamé en la noche, ¿no? Y entonces dice, se da cuenta que el que le hablaba era el Señor. Entonces le dice, vete a acostar, y si vuelves a escuchar aquella voz, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces mi oración pudiera ser esa, habla Señor, que tu siervo escucha. Y luego ya ponerle ahí, Señor, abre mis oídos, concédeme paciencia, actitud de escucha. La oración es eso, poner lo que yo le quiero decir a Dios. Si en meditar ya escribí que no pongo atención, que me falta actitud de escucha, que nomás estoy viendo a ver quién va a leer, pues en orar le voy a poner eso, ¿no? Señor, dame actitud de escucha, concédeme abrir el oído y el corazón, la mente a tu palabra, que pueda disfrutar, que pueda, o sea, pues ahí es echarle, ¿verdad? Que hagan bien. Una oración que para cuando nos muramos y alguien encuentre, diga, esta oración la hacía San Fulanito, ¿no? Pues así es, pues lo que tienes que dejar los santos, ¿no? Como fuera alguno de aquí llega a los altares. Bueno, este ejemplo es sobre una sola frase. La oración, donde dice orar, no vamos a hacer una oración de cada frase. Si en meditar yo puse eso, ¿verdad? No escucho la palabra de Dios, me distraigo. Si en lo de tierra buena puse, pues me hace falta preparar más mi oración, el terreno, el espacio, mi formación, ¿no? Para hacer tierra bien dispuesta. Entonces ya tengo ahí dos reflexiones. Eso es meditar, ¿verdad? Sí, meditar. Entonces la oración es de una de las cosas de meditar, no una de cada una. Si yo puse que no escucho, que me distraigo, y aparte puse que me hace falta esfuerzo por preparar, por ser tierra buena, por disponerme, por abonar un poquito más al esfuerzo, al estudio, a la lectura, a la oración. Entonces, de las ideas que puse en meditar, la que a lo mejor más ha tocado,
mi vida, o más me urge, más me llamó la atención, es de donde voy a hacer la oración. No una de cada meditación. Escoger uno. Entonces ya decíamos, yo puse en leer, escuchar, ser tierra buena y el que tenga oídos para oír que oiga. En meditar, pues medité de las tres cosas, que no escucho, que si me hace falta así, este esfuerzo por preparar la tierra, por preparar mi espacio, mi oración, mi fe, lo que sea, y que no tengo oídos, ¿no? Que más bien tengo mucha mirada para estar en todo. A lo mejor hice esas tres reflexiones. De esas tres reflexiones que escribí en meditar, ¿cuál es la que más me llegó? ¿Cuál es la que más me urge? ¿Cuál es la que siento que sí como que vibra el corazón? Y de ahí entonces surge la oración. Porque también en la oración no voy a abarcar todo, ¿no? Señor, ayúdame a escuchar más y hacer, ¿verdad? Y a preparar la tierra y a prepararme para hacer. O sea, la oración no es un resumen de lo que medité. Es de lo que más tocó mi corazón. Yo le quiero decir algo a Dios. Estoy con un amigo, platicamos de muchos temas. Y ya para irme, pues oye, gracias porque lo que me dijiste me ayudó a darme cuenta, pues que me hace falta esto. Entre las 2 horas que estuve acá con mi amigo, ya cuando me voy le voy a decir gracias porque me dijiste sobre mi familia o sobre mi casa o sobre lo que sea, pues me ayudó. Una cosa. La oración no es un resumen de todo. No voy a escribir ahí una página completa o no voy a hacer una oración de cada punto, sino de lo que más me llamó la atención, de eso voy a escribir. Entonces, para que tomen. Sí, porque lo puedes desarrollar muy amplia, ¿verdad? Sí, yo puedo escribir ahí unas páginas, ¿verdad? Unos 150 salmos. Entonces, para que tomen nota de esto, ¿verdad? La oración es una sola cosa, lo que más. A veces la oración puede ser una frase pequeña. Los monjes oraban mucho con calculatorias. Puede ser una calculatoria que yo me inventé para traerla todo el día. En vez de decir, voy a escribir aquí 10 renglones y ya, pues guardé mi librito y ya me fui a trabajar. A lo mejor la oración son 2 renglones o un renglón y lo traigo todo el día. Señor, ten misericordia de mí, ya es una oración. Y todo el día, Señor, ten misericordia de mí. Entonces, la oración no tiene así una regla de decir es mucho, es poco, hay que abarcar todo. No, de lo que medité, lo que más tocó mi vida, de ahí surge la oración. No es inventarla, me queda un sentimiento de gratitud con Dios o de decirle algo después de que Él me habló. Son cosas ya concretas. Sí, eso nos va ayudando pues a que nuestra oración sea pues verdaderamente más oración. Concreta. Pues sí, de que sí sea lo que yo quiero decirle a Dios, de que sí toque mi vida lo que le voy a decir a Dios. El Señor esté con ustedes. Sí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Tiene
Gracias. Hola, buenas noches, madre, ¿cómo está? Señora Betita. ¿Cómo está, madre? ¿Cuántos faltan? Se me queda bien. No, ¿cuántos faltan de té? Bien, madre, ¿usted cómo está? ¿Qué mal plan? El tiempo pasado, a la serie, Rosario, Ya, son todos. ¿Sí? Ay, no le pusiste. Ya, ahí se grabó todo ya.